Muy buenas tardes amigos, soy Gabriel Velázquez presentando su programa Hacia adelante y para arriba. Estuvimos hablando la semana pasada sobre condiciones que nos llevan a descifrar un poco qué somos y qué es lo que pretendemos ser. Cuando nos referimos respecto a si nos conocemos a nosotros mismos, tenemos que inquietarnos un poco en tratar de definir si conocerse a sí mismo significa hacer pausas en cada momento de la vida y preguntarnos para dónde voy, cuál es el camino que yo tengo, qué es lo que estoy pretendiendo hacer y hacia dónde estoy enfilando el derrotero de mi futuro y conforme a ello, cómo lo estoy haciendo en la búsqueda de ese triunfo y de ese éxito que estoy buscando como ser humano. Nosotros a veces caminamos en una forma desordenada. Preferimos mirar un poco más el exterior que lo que es nuestro interior. Y dejamos que los resultados en la vida dependan de lo que nosotros creemos que debe ser, cómo debemos sentirlo, cómo debemos pensar con respecto a nosotros mismos y hacia los demás. Esta conclusión nos lleva un poco a que miremos por qué nosotros rehuimos el identificar qué es lo que somos. ¿Por qué a nadie le gusta aceptar que en algún momento de su vida pudo más el placer de aceptar el dolor que producía el manejar las emociones que enfrentarse a una realidad como es sopesar exactamente el resultado de esas emociones? Por eso, a veces preferimos la comodidad del momento, el sufrimiento que genera aceptar la equivocación y tratar de volver al camino apropiado. Vivimos una vida y escuchamos una voz interior que sale de nuestro corazón y no queremos atenderla. No queremos que ella mande en nosotros porque sugerimos a nosotros mismos que nosotros tenemos la razón y por lo tanto desoigamos. No vale la pena. No nos interesa, ¿para qué la escuchamos? Pero si nosotros miramos qué es lo que significa hacer únicamente lo que nosotros deseamos, amamos, queremos, y cómo es que el corazón a la hora en que debe llegar y a la hora en que debe salir esa voz nos está dejando conocer qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Es una manera en que debemos entender que cuidar nosotros y consentir a ese ser especial que vive en cada uno es como podemos obtener un resultado más que satisfactorio. Pero aquí participan dos cosas: conocernos a nosotros mismos, que es esencialmente la razón de por cual estamos en este capítulo, y lo más importante es que nosotros conozcamos algo, que es el disfrute de nuestra vida aquí, mientras algo sucede más adelante. Dice el Señor Dios: amarás al prójimo como a ti mismo. Y en este punto nosotros entramos a preguntarnos, ¿hemos hecho esa tarea? ¿Hemos realizado lo que significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque si nosotros nos conocemos a sí mismos, si nosotros conocemos que tener la capacidad de interiorizar, de descubrir los dones, de poseerlos, de analizarlos, de explotarlos y de hacerlos que reviertan en nuestro beneficio, corresponde a una función elemental, y es la de considerarnos a nosotros como entes los que estamos examinando y para los cuales estamos trayendo una solución. Y es exactamente lo mismo cuando hablamos con nuestros semejantes. Tratar de mirar qué hay en su interior, qué es lo que ellos representan, cómo para nosotros deben ser todos exactamente medidos en una vara en donde no tengamos ninguna desigualdad desde el punto de vista cristiano. Por eso, el secreto para poder triunfar verdaderamente es conocernos. Y conocernos implica un plural que nos llena a nosotros, que nos incluye a nosotros y que incluye a cada uno de nuestros semejantes. Hacer eso que usted sabe hacer
y que los demás no, es tratar de descubrir los dones y las habilidades que tenemos y ponerlas en práctica. Es estudiar qué es lo que nosotros poseemos y mejorar lo que estamos haciendo. Es reconocer las cualidades y fortalezas que nos pueden enfrentar en la vida para poder hallar mejores soluciones, mejor estado de lo que estamos viviendo, mejor posibilidad para hallar un futuro mucho más claro, mucho más abierto, mucho más positivo. La única razón y el único patrimonio que nosotros necesitamos utilizar para ello son las habilidades que nos fueron dadas para que las explotáramos al máximo y para que viviendo con ellas nosotros podamos entender de que nos fueron dadas para nuestro beneficio. No podemos seguir creyendo y sustentando en nuestro interior de que nos valemos a nosotros mismos porque somos nosotros. Ese nosotros no es nuestro, empecemos por ello. Y segundo, lo que tenemos y de lo cual nos ufanamos tanto, tampoco es nuestro. Nos fue dado y nos fue prestado. Y como tal, vamos a tener que pagar un precio alto si no lo hemos utilizado bien. Conocemos exactamente qué es lo que nosotros ignoramos o queremos dejar a un lado cuando desconocemos los dones y las destrezas de los cuales somos llenos y necesariamente vivimos estancados porque no sabemos qué es lo que tenemos. Si miramos esta situación, ¿cómo podemos creer en algún momento que vamos a conocer hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que implica esto en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros debemos someter a nosotros mismos para que podamos cristalizar en un evento que realmente tenga los mejores resultados? También hablamos hace unas semanas respecto a lo que consideramos que es importante y es cómo nosotros partimos de nosotros mismos, cómo nosotros somos un poco el fruto de lo que nos dejaron nuestros progenitores, pero lo más importante es cómo hemos acumulado ese punto de partida para establecer que somos nosotros mismos los que tenemos que dar de comer. Necesitamos conocernos, vernos a nosotros mismos en estos momentos, no a la imagen formada en el pasado, para saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Entender y ver qué nos causa placer y alegría. Conocer también qué nos molesta o nos deja indiferentes porque no nos interesa. No queremos divagar sobre ello, no queremos inmiscuirnos en algo de lo cual no le vemos ninguna importancia. No hay interés para que lo tengamos en mente. ¿A quién le interesa eso? ¿Le interesa a los demás o me interesa a mí? Lo que es el próximo paso que yo voy a dar después de que termine este diálogo con ustedes va a ser de su importancia o de mi importancia. Los pasos que voy a dar cuando terminamos, podamos tener una despedida, van a ser básica y exclusivamente de mi importancia. Cada uno de nosotros va a obrar en esa forma. Por lo tanto, debemos respetar esos gustos sin compararnos con otras personas, sin ponernos en un plan donde queramos imaginar que los demás son los que deben guiarnos para que nosotros nos comportemos como ellos se comportan, y de eso hacemos a veces lo que es nuestro caminar diario. Porque si mi vecino tiene, yo tengo. Si mi vecino no tiene, yo no tengo. Si mi vecino obra, yo obro. Y si mi vecino hace algo, yo lo hago. Y así cuando lo hacemos y lo comparamos entre nosotros, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, nuestros más afectos y los que están en el entorno que nos rodea. Uno de los principales obstáculos en relación a la forma como debemos entrar a participar en ese mundo del cual tenemos que formar parte, como es darle vida a nuestro interior y no nos soportemos únicamente en un plan de trabajo, es buscar una diversión en la cual nosotros vamos a resistir la presión que nosotros pongamos y no va a ser la que los demás nos quieran imponer.
Hay muchas actividades que hacemos que las podemos disfrutar o no, porque si a ello le ponemos un límite de nuestro tiempo, vamos a encontrarlas, vamos a hallar de qué manera se presentan y de qué manera nosotros podemos valernos de ellas para que nos satisfagan. El tener momentos de esparcimiento, de diálogo con nosotros mismos, de participación con nuestros seres queridos, de hablar con ellos, de divertirnos lejos de lo que consideramos la esencia propia de nuestro trabajo, esas 8 o 10 horas que utilizamos cada día a una actividad que es nuestra profesión, no tiene que ser lo exclusivo para nosotros. Tenemos que participar y exigirnos un gran desempeño para que demostremos la importancia que nosotros le damos y el valor que le entregamos a eso que podemos llamar hobby, diversión, entretenimiento o simplemente un descanso, un hacernos valer a nosotros mismos sin que participemos en la esencia de nuestro trabajo o con las actividades de nuestro trabajo. Nosotros para divertirnos necesitamos enfocarnos y hacer que eso sea un proceso. Pero ese proceso debe estar basado en la forma como nosotros lo hacemos. Los resultados dependerán de cómo lo vamos a hacer, pero no va a ser lo más importante. Lo más importante es que entremos en ese proceso. Nosotros tenemos la obligación de analizar las actividades que realizamos, de ver si sí o no las disfrutamos y preguntarnos por qué y para qué las estamos realizando y así poder hacer más ameno y más agradable, más divertido lo que estamos realizando. No importa cuál sea la gran esencia, la privacidad, la importancia de lo que nosotros hacemos desde el punto de vista universal. Se trata de que lo que hagamos, lo hagamos con placer, con gusto. No para divertirnos en el sentido de que no nos interesa cómo resulte, porque a veces se quiere disfrazar un poco esa palabra tratando de aparentar de que porque es diversión entonces que resulte lo que resulte, no importa que falle. No, la seriedad y la importancia que tenga lo que nosotros hacemos a diario es parte primordial de los resultados y para ello hemos sido alquilados cuando nos han dado una posición. Nosotros alquilamos nuestro tiempo y nuestro conocimiento a una empresa que nos paga por ello una cantidad de dinero y ellos esperan que nosotros les demos más de lo que representa el dinero que nos están pagando. Eso es absolutamente general y no es divagar en ese aspecto. Eso lo sabemos y es la antesala de lo que es la parte que corresponde a lo que nosotros hacemos y damos a cambio de un beneficio. Por eso, entrar a mirar todos estos aspectos es lo que nos hace que nosotros reflejemos un poco el deseo de hacer las cosas para nuestro beneficio. Si nosotros cambiamos nuestra actitud, aún ante las obligaciones, seguramente que si buscamos un mejor quehacer, podremos realizar todo con un mayor placer. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de ahí depende cómo nosotros vamos a poder desarrollar y darnos plenamente a la actividad para la cual nos han dado una oportunidad. Pero sigamos en nuestro plan de trabajo, sigamos en lo que corresponde a esa esencia básica que a veces nos permite que podamos dialogar con nosotros mismos. A veces hay personas que sin decirlo se les ve muchísimo en su manera de comportarse, en su ceño, en su figura, en su rostro, en sus expresiones, sus movimientos, todo, cómo están de aburridos haciendo lo que están haciendo. Es increíble cómo va uno a una oficina pública y si uno encuentra de 50 personas, una o dos que sonríen, que están alegres, que muestran que están realizando las cosas
con alegría, con realmente entretenidas, disfrutando de lo que hacen, no hay precio. Y no solamente desde el punto de vista oficial, hablemoslo desde todo punto de vista. A veces llega a una oficina donde la gente es adusta, malhumorada, quejumbrosa, maleducada, con malos tratos, una recepción pésima, algo como que nos están haciendo el favor si nosotros llegamos allá a llevarles un negocio, una actividad mercantil donde ellos puedan beneficiarse. Y a veces no salimos corriendo porque nos vemos en la necesidad de que a ellos son los que conocemos y son los que realmente pueden ayudarme a que yo logre cristalizar lo que quiero realizar. Pero tenemos que aguantarnos ese tipo de personas. Un tipo de personas que a simple vista nos están diciendo, ¿para qué vino aquí? ¿Para qué me va a interrumpir en mi aburrida tarea que estoy efectuando? A veces pareciera como que se pregunta, a su rostro llegara, y es que sí reciben salario, y sí les están pagando, y sí parece que están cumpliendo un horario, y parecería como que les deben 3 meses, o que los tratan muy mal, o que hay tantas razones que pueden ser manifestación de su rostro y de la forma como se presenta. Pero eso no es exactamente lo que a veces expresan las personas. A veces se les preguntan y la gente responde, sí, el salario es más o menos bueno y lo pagan cumplido. Entonces la pregunta es, si están aburridos con lo que hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Cuántos empresarios se esfuerzan para que sus colaboradores se sientan bien? Y sin embargo, algunos no valoran, viven aburridos con su labor. Y además de dañar el ambiente para con los comprometidos en la empresa, que es el deseo de que se sientan bien, no aportan a sus compañeros nada. No harán ni intelectual, ni física, ni espiritualmente ninguna posibilidad para que la gente que está a su alrededor pueda sentirse mejor, con un espíritu un poco más positivo. Y todo esto nos lleva entonces a que empecemos a mirar cómo podemos nosotros empezar a hacer una lista de las actividades de lo que nos gustaría que sucediesen. Y que no importa que estemos hablando dentro de nuestro trabajo, si podemos esbozar esa lista, hagámoslo a nivel personal, cómo nosotros podemos disfrutar de lo que podría ser un momento de regocijo familiar invertido en qué forma y de qué manera lo puedo lograr. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que mirar básicamente que todo emana un poco respecto de nuestros gustos y de las preferencias que tenemos. Y por eso ellos son los que nos dan el punto de partida para que nos identifiquemos. Si yo voy a comprar una camisa, seguramente que la voy a comprar del color de mis preferencias, no la voy a comprar del color que yo no quiero en ningún momento tener nada. Y así con cada uno de los pasos que damos, podríamos enumerar muchísimos. Tengamos en cuenta que así como nosotros actuamos desde el punto de vista humano, revisar las situaciones que nosotros tenemos para efectuar acciones que nos lleven a divertir o que nos permitan analizar en qué forma yo he pasado momentos de diversión en mi trabajo que los podría yo aplicar a este momento en donde trabajando en este lugar estoy encontrando gente que no está actuando de manera diferente a mostrar un aburrimiento permanente. Todo esto nos lleva a pensar de que nosotros podemos encontrar en las personas la respuesta que esperamos siempre y cuando estos movimientos se hagan en la visión clara de encontrar que ellos participen y que todos podamos generalizar con un ambiente que sea sano, agradable y que nos muestre a todas luces el deseo de que todos estamos haciendo lo que
debemos hacer y que si estamos alquilados allí es porque dimos el visto bueno para hacerlo, estuvimos de acuerdo en realizarlo. Todas las cosas son susceptibles de cambiar, de mejorar, siempre y cuando todas estas cosas las pongamos en un plan en donde podamos darnos cuenta que efectivamente quienes están llevando a cabo la actividad, sean empresarios o sean empleados, tienen cada uno que dejar conocer bajo qué aspectos pueden realizar un mejor quehacer. Aquí podemos encontrarnos situaciones como cuando los esposos hacen lo posible para que su pareja se sienta bien y sin embargo no se sienten valorados. Eso no significa que no sea en las dos direcciones, porque a veces nosotros juzgamos mucho cómo es posible que mi esposa no reconozca el esfuerzo que yo hago para sostener una casa, para trabajar para mis hijos, para que mi familia esté muy bien y para que todos podamos participar en una actividad en donde todos nos estamos beneficiando. Y reclamo contra esa situación y si la dejo saber, ver, observar, tal vez va a ser un tono como de llamada de atención, como de regaño, algo parecido. Pero la misma pregunta puede estar haciéndose nuestra esposa. Ella puede estarse preguntando cómo es posible que a través de todos estos años yo no haya encontrado una sola alusión de felicitación, de conformidad, de aceptación en todo lo que yo realizo en la casa durante el tiempo que mi esposo está por fuera. Eso hay que saberlo valorar. ¿Cuántos padres hacen el esfuerzo para que sus hijos lleguen más lejos de lo que ellos pudieron llegar a ser? Y sin embargo, después de darlo todo, les quedan debiendo. ¿Cuántos son los hijos que reconocen ese sacrificio que hicieron los padres para que llevaran a cabo esa acción? Todo esto es algo en lo cual nosotros tenemos que estar mirando cómo el mundo está lleno de personas negativas que además de desconocerse a sí mismas, contaminan el ambiente. Y cuando contaminan ese ambiente están llegando a ser como una especie de veneno, como una especie de tóxico. ¿Sí? Ese aspecto es el que muestra que parecería que se levantan diariamente personas con la sensación de estar perdiendo su tiempo, porque no hacen lo que les gusta. Entonces, en ese caminar encontramos un mundo en el cual estamos nosotros metidos, pero de nosotros depende que nos movamos hacia esas afueras que nos permitan tratar de lograr mejores condiciones para que con ello podamos obtener mejores resultados. Todo esto es parte de ese aspecto de triunfo, ese aspecto de éxito. ¿Sí? Esto nos lleva a que miremos cómo siempre hay personas que ven lo malo de la gente y no lo bueno que ellas tienen. No valoran lo que tienen y se pasan la vida haciendo mala cara, aburridos de lo que hacen y amargándose, así como amargando el tiempo y el rato que todos ellos están pasando y repartiendo en medio de una actividad en una oficina. Por eso, tal vez el llamado es, si usted no está contento, si usted no se siente bien, si usted está aburrido con lo que está haciendo, es mejor que usted renuncie y busque una posición en donde usted crea encontrar que va a hacer lo que usted quiere hacer. Porque igual, si nosotros vamos a hacer una lista de todos los aspectos que nos llevan a tratar de mostrarnos agradecidos con nosotros mismos porque estamos detectando qué nos gustaría hacer para divertirnos, tenemos que revisar esas situaciones para que no hagamos lo malo y no hagamos lo que no queremos hacer, sino que analicemos qué fue lo que hicimos, de dónde, con quién, qué es lo que nosotros podemos lograr hacer para tener una buena
actividad de diversión, cómo encontrar situaciones o personas a quienes les cause placer el estar con nosotros y a la vez nosotros podemos ayudar a que ellos disfruten más su vida. Es conveniente que para esto también empecemos a hacer una lista de lo que nosotros nos gustaría hacer en todas las direcciones, de las cosas que nosotros queremos hacer, cuáles estamos haciendo y cuáles hemos hecho en el pasado. Si dejamos de hacer algunas actividades que nos gustaban, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué nosotros estamos impidiéndonos a nosotros mismos que eso que nos gustaba hacer no lo podamos seguir haciendo? ¿Por qué nosotros no volver nuevamente a hacerlas y a buscar algo similar tal vez? ¿Qué hay que impida que puedas hacerlo? Si crees que no tienes tiempo, busca el tiempo. Siempre hay tiempo para todo. No necesitas buscar diversiones que requieran de mucho tiempo. No necesitas sacrificarte en un plan en donde, ¿cómo es posible? Yo no puedo encontrar tiempo, todos los demás lo quieren y no yo. Todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas del día y por lo tanto todos podemos sustentarnos en ese, que es el aspecto en el cual debemos centrar nuestra actividad permanente. Si tú renuncias, dale una oportunidad para que alguien pueda reemplazarte y que seguramente verá lo positivo y valorará lo que tal vez tú estés despreciando. Es difícil, es muy difícil y no sabemos lo incómodo hasta que no se vive, que es convivir con personas que en algún momento está haciendo mala cara, está despreciando lo que los demás hacen, está juzgando en todo momento la actividad de los que quieren realizar algo mejor de lo que yo hago y estamos en un plan en donde no existe absolutamente ningún rasgo que me permita ver ni haga ver a los demás que yo estoy en algo feliz con lo que estoy realizando. Tengamos el valor de renunciar cuando no estemos satisfechos, cuando hayamos sopesado que las razones por las cuales están a nuestro favor y es la única decisión que debemos tomar. Ese valor que nosotros tomamos al realizar esto y le damos paso a otra gente que quiere hacer lo que usted no quiere hacer, es parte de lo que debe ser la dimensión en que nos encontramos como seres humanos. No existe nada en su personalidad que pueda llegar a descubrir si no es capaz de hacerse varias preguntas. Entre esas preguntas, los únicos que pueden ayudarle a establecer lo mucho o lo poco que usted puede llegar a conocerse a sí mismo es cuando usted enfrenta esos interrogantes. Si realmente usted quiere transformar su vida, empiece a preguntarse, ¿es todo lo que yo quiero en mi vida? ¿Es esto lo que yo quiero en mi vida? ¿Es esto lo que me gusta y disfruto haciéndolo todos los días? ¿Reconozco mis cualidades y mis dones? Lo he hecho no solamente ante los demás, sino ante mi creador, que ha sido el que me los ha dado. Sé hasta dónde me pueden llevar todas estas situaciones en las cuales estoy enfrentando un momento de actividad personal, donde estoy dejando conocer qué es lo que soy yo interiormente. Conocerse a sí mismo es hacer una lista de sus debilidades y de sus fortalezas. No importa cuántas sean. Observe bien sus cualidades como persona y empiece a vivir su vida con una actitud positiva. Usted no se alcanza a imaginar hasta dónde puede llegar cuando conoce y reconoce sus habilidades y sus talentos. Amigos, el tiempo nos es negativo para lo que estamos dialogando, pero los invito para que me acompañen la próxima semana y seguimos comentando
Todos estos que son aspectos positivos de nuestra existencia. Dios los bendiga, un buen fin de semana, perdón, una buena semana y nos vemos el próximo martes.